Bárbaro. Está llegando Julieta, está como en un limbo. Ahí tardan algunos en ingresar, pero la veo que está llegando. Ahí. Estaban contando un poco el contexto inmediatamente anterior digamos, al desarrollo de la pandemia, y ahí hicimos la pausa. Bien, ahí vamos. ¿Seguimos? Bueno, un poco, no las queremos aburrir con el tema del marco teórico, esto ya verán cuando les toque a cada uno cursar, a cada uno y a cada una cursar su tip y armar su marco teórico, está bueno, porque acá podés tomar autores que vas tomando de otras materias que fuiste cursando, y bueno, está bueno, porque vas retomando autores que viste por ahí hace mucho tiempo, y que decís, pensás, es cierto de tal tema, de tal materia. Bueno, así nos pasó a nosotras, por lo menos. Darles así como muy por arriba los principales conceptos que fuimos tomando como para ir armando el marco teórico. Principalmente el concepto de salud mental, desde un abordaje integral, comunitario, con enfoque de derechos, digamos, bajo los lineamientos de la Ley Nacional de Salud Mental. Como les comentaba antes Juli, desde, digamos, nuestra perspectiva teórica está basada desde la medicina social y salud colectiva latinoamericana, que eso seguramente lo habrán visto en la cursada y deben estar con eso en mente, y a punto de rendirlo quizás. Eh, bueno, y el concepto este que trae, digamos, de esta corriente de salud, enfermedad, cuidado, entendiendo a la salud como proceso, no como algo estático, ¿no? Como algo que recibe influencia de distintos ámbitos de la vida cotidiana. Eso principalmente entre otros autores que fuimos tomando también, y otros conceptos como el de padecimiento subjetivo, que nos sirvió como más para estructurar lo que fue digamos, los cambios a nivel institucional. Desde acá tomamos análisis institucional, que por ahí lo ven en materias como psicología institucional, pero que yo no sé cómo se llama hace mucho tiempo, pero bueno, conceptos como intervención profesional, acá tomamos autores como Carballeda, que les debe resonar mucho, tanto en esta materia como en otras. Situación problemática compleja, cuestión social, vida cotidiana también, conceptos que son muy del trabajo social, muy propios de nuestra carrera, digamos, y que digamos que los deben tener también bastante afilados. Tomamos autores como Cavalieri, Escalada, Carballeda, como les decía antes, que también les deben resonar de la carrera, Reguillo también para lo que es vida cotidiana. Bueno, y en lo que es salud mental, digamos, también tomamos un poco de lo del modelo médico hegemónico, a Menéndez. Bueno, fuimos mencionando varios autores, a Eugenia Bianchi también, a Faraone, ponele. Bueno, eso, no queremos aburrir con esto, pero más o menos como para que tengan un pantallazo de los tópicos sobre de las coordenadas teóricas sobre las que estuvimos tocando. Juli. Juli estaba ingresando, estaba ahí como Juli, no está rolling. Me parece que ya entró, pero no estoy segura si está contando, operativa, digamos. Acá un poco es también para contarles sobre los tópicos que indagamos, que fue sobre los tópicos que hicimos la matriz de dimensiones que les contaba Juli, y la guía de preguntas para la entrevista semiestructurada. Lo dividimos así en función de los objetivos, digamos, desde lo institucional, de las demandas y desde los tratamientos y intervenciones por salud mental. Desde lo que es las dimensiones institucionales, bueno, ahí vivimos, digamos, lo dividimos en dimensiones desde lo organizacional, lo administrativo y lo comunitario, como les mencionábamos antes. Un poco desde lo organizacional, lo que nos interesaba ver era los tiempos de espera y los tiempos de atención en la guardia, digamos, cambios en este sentido, en función del contexto de ASPO, el uso del espacio, que también varió un montón en el contexto de ASPO, digamos, por el reducido espacio, por el distanciamiento, el equipamiento de guardia, si era el mismo, si no era el mismo, si había más o había menos. Desde lo administrativo, un poco lo que tuvo que ver con la gestión de los recursos humanos, digamos, las dispensas, que es una figura que se creó en este contexto de ASPO para las licencias
que tienen que ver con el COVID. Bueno, las licencias propiamente dichas, digamos, también, los protocolos nuevos que habían, si no habían, si se usaban, las nuevas normativas a nivel institucional, digamos, y también a nivel nacional, los decretos, el uso del equipo de protección personal, si se usaba o no se usaba, a quién se lo daban, a quién no se lo daban, si se lo tenían que comprar los profesionales o se lo daban de la institución, bueno, y demás recursos que necesitaban para intervenir. Desde lo comunitario, la accesibilidad, si varió o no varió la accesibilidad, que bueno, de repente sabemos ahora con el diario del lunes que se volvió un poco más expulsivo, digamos, las instituciones en ese contexto, porque, por ejemplo, los hospitales generales estaban abocados más a COVID, entonces otras problemáticas eran como medias desechadas y medio que los mandaban a su casa. Bueno, la participación de los sujetos, si era posible que participaran familiares en ese contexto, que accedieran, acompañaran a la guardia, que estuvieran ahí, que, bueno, después sobre las demandas emergentes, nos interesaba ver sobre los motivos de demanda que acudían en ese contexto y sus variaciones, o sea, las variaciones a lo largo del periodo de ASPO, porque no era lo mismo que llegaba al principio del ASPO, los primeros meses, que la demanda bajó muchísimo porque casi nadie accedía a la guardia, salvo urgencias muy acuciantes, y la vinculación de esto con los padecimientos, digamos, la vinculación de estos padecimientos que iban surgiendo en la guardia con el contexto que les mencionábamos antes, económica y política, podríamos decir también, digamos, de la que veníamos después de un gobierno neoliberal como el de Mauricio Macri, y la emergencia sanitaria, digamos, y todo lo que tenía que ver con en ese momento, digamos, con la pérdida de trabajo, con no poder salir a hacer el mango porque estábamos todos en confinamiento, bueno. Modos de intervención y tratamientos por salud mental, acá, digamos, nos interesó ver más justamente sobre la intervención profesional puntualmente, digamos, desde el abordaje interdisciplinario, tomas de decisiones, si variaron la toma de decisiones en este contexto, si variaron los criterios de riesgo, los criterios de urgencia, si qué era lo urgente en ese momento, ¿no? Ver que si el COVID o otras situaciones problemáticas que llegaban a la guardia. Después la construcción de un espacio de escucha y elaboración de estrategias. Acá abarcamos lo que son las entrevistas, las internaciones, voluntarias y no voluntarias, la permanencia en guardia y los seguimientos por guardia, digamos, cómo variaron todas estos tipos de intervenciones en función de este nuevo contexto, que variaron muchísimo, y la articulación intrainstitucional, o sea, la articulación de los equipos con otros servicios del hospital y con otros equipos mismos también del hospital y de guardia, y la articulación interinstitucional, que tiene más que ver con lo que era derivaciones, articulación con otras instituciones de la sociedad civil, de salud o de asistencia social, la comunicación, la articulación y las derivaciones, digamos. Y esto puede ser, no sé, obras sociales, puede ser el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, bueno, y muchas instituciones, digamos, con las que el hospital constantemente estaba interactuando. Bueno, esto varió también enormemente en este contexto, porque muchas de ellas no estaban abiertas, digamos, muchas atendían de forma virtual, bueno. ¿Juli está? ¿Llegó? Sí, sí, estoy. Ahí Hola, está. ¿puedo hacer una preguntita Sí, mientras? claro. No, no quería interrumpir, pero quería si podían como dar un breve ejemplo así de alguna situación, de algún caso que haya tenido la guardia, así como para formar una idea. ¿En qué algún motivo de demanda te referís que haya llegado a la Claro. guardia? Y O de bueno, esto que contás. claro, como te decíamos, como les contábamos antes, esto fue variando a lo largo del periodo, digamos, no fue lo mismo el nivel del flujo de gente, digamos, de demandas que llegaban en marzo de 2020 que lo que llegaba ya en noviembre, que ya era otra historia, cuando por ahí la gente salía un poco más a la calle, había más circulación, incluso las medidas del decreto presidencial ya había incorporado, digamos, se podía circular bajo otras condiciones en la calle, digamos, interjurisdiccional incluso. Eh, entonces, bueno, por ahí en un principio las principales demandas que llegaban, por ponerte ejemplos, eran las cuestiones más urgentes, como por ejemplo, a ver, vos ayúdame Juli, que te vas a acordar también,
todo lo que era de las comisarías, ¿no? Evaluaciones interdisciplinarias de las comisarías, que era como... Sí, también, perdón que interrumpa, pero tal vez al principio, que llegaba muy poca demanda, y están más caracterizadas por crisis, más de ansiedad, del encierro, muchas personas que llevaban un tratamiento ambulatorio, que todos esos tratamientos se vieron interrumpidos porque no estaban abiertos los consultorios externos o donde ellos llevaban, o la familia como contención. Entonces, hubo muchas personas que era lo que más que surgía, que se quedaron sin su tratamiento de base. Entonces, eso iba directamente a la guardia de salud mental. Después también, a lo largo, cuando empezó a caer más demanda, también había muchas situaciones de violencia de género, intrafamiliares, que eran detectadas por la guardia, y también había cambios de ausencias de algunas demandas que eran más habituales que por este contexto no se hagan. Por ejemplo, los casos de niñez, ¿no? De abusos o de violencia en niñez, que muchas veces son los colegios o los clubes o diferentes instituciones que laburan con esta población, que no podían detectar esos casos. Entonces, también lo que se hablaba mucho es que no es que ese tipo de violencias dejaron de existir, sino que las instituciones que eventualmente eran las que las podían detectar y derivar los casos a la guardia, no se podían visualizar, digamos, no llegaban a la guardia. Claro. Eso, a medida que fue transcurriendo el ASPO, como decíamos recién, fueron estas cuestiones que decía Juli, que se fueron incorporando cada vez más, y se fue, digamos, fueron volviendo a su flujo normal, porque en verdad situaciones de violencia es una, digamos, una demanda común en la guardia, pero al principio, en un inicio, digamos, caía solamente lo que era cuestiones urgentes que venían con patrullero o por el SAME, porque alguien llamaba al SAME, pero digamos, por demanda espontánea, lo que era que se acercaba la gente a la guardia caminando de a pie, digamos, eso casi no existía. Y de hecho, los profesionales y las profesionales que entrevistamos nos comentaban, digamos, que la gente aguantaba todo lo más posible para llegar a la guardia, digamos, evitaba, digamos, en la medida de lo posible, en un principio acceder a la guardia hasta que ya no llegaba, la que llegaba hecha pelota, digamos, ya en un estado en el que, o de mucha crisis, o de, digamos, cuando decís, che, no aguanto más, o la situación de violencia es ya insostenible. Pero bueno, como decíamos recién, esto fue variando. Esto fue en un principio, los primer mes, de segundo mes, y después fue variando y fue cada vez incorporándose más, hasta que en un momento llegaba la demanda habitual, digamos, la demanda habitual, que son situaciones de crisis, de ansiedad, de intentos autolíticos, que es intentos de suicidio. Bueno, ahora igual en el final, después vamos a mencionar algunas de estas situaciones, como para que tengan más gráficamente cuáles son esas demandas puntuales que íbamos viendo que llegaban. ¿Más o menos respondimos tu pregunta, o Sí, perfectamente. Andrés? Bien. Bueno, acá ya casi llegando al final, lo que les contábamos, digamos, son algunos de los, digamos, de los resultados de nuestra investigación, o sea, a las síntesis que llegamos, por decirlo de alguna manera. Para realizar esto, para realizar las conclusiones, nos basamos en nuestras hipótesis principales, que, digamos, ahora en principio, la primera hipótesis, que como recordamos tenía que ver con que hubo una reconfiguración de la intervención profesional en función de este nuevo contexto, tanto de ASPO como de la pandemia. Nosotras la presentamos como que creemos que se corrobora, pero parcialmente, porque así como identificamos que hubieron reconfiguraciones, o sea, variaciones en este contexto, también identificamos continuidades en algunas lógicas de funcionamiento dentro de la guardia, en relación a las variaciones, digamos, en lo que tiene que ver desde lo organizacional, lo administrativo y lo comunitario, como les decíamos antes. Se reconfiguraron las intervenciones profesionales en función de las variaciones en estas distintas dimensiones, lo cual imprimió características diferentes a la intervención profesional, que por ejemplo, surgieron nuevas reglas, nuevas normas de procedimiento, nuevas costumbres adentro de la institución, nuevos roles,
cambios en los vínculos al interior de los equipos, porque hubo en algunos casos rotura de vínculos de larga data entre profesionales, u otros que por la cuestión del contexto, digamos, lo difícil que era atravesarlo, se reforzaron muchos muchos vínculos, y muchas amistades se reforzaron, digamos, como apoyo, ¿no? Porque era un momento difícil de atravesar, entonces, bueno, como que algunos se unían más en este contexto. En la disponibilidad y en la gestión de los recursos, lo que decíamos antes, en los recursos tanto materiales como en los recursos humanos, en los espacios y los tiempos de atención, esto varía un montón, porque por ejemplo los espacios que se utilizaban antes no eran los mismos que se utilizaban ahora, digamos, los tiempos de atención eran más acotados, como decíamos antes, a una capacidad de evaluación de riesgo, los espacios se buscaban espacios aereados, abiertos, ya no se podía entrevistar a una persona en un consultorio pequeño o en la guardia, en el pasillo, si no se buscaba, no se salía al patio, en la entrada de la guardia, que era el estacionamiento. A veces ni siquiera se hacía bajar de la ambulancia al paciente y se lo atendía desde la guardia, desde la ambulancia. El tema era buscar espacios abiertos, con distanciamiento, digamos. Bueno, en la accesibilidad del sistema de salud, como le decíamos antes, porque las instituciones como por ejemplo este hospital se tornó bastante expulsivo, también tenía que ver con la accesibilidad en función de lo geográfico, digamos, que mucha gente por ahí que era del conurbano y se hacía atender acá en Capital, no podía acceder porque no podía cruzar, digamos, a distinta jurisdicción, porque no estaba prohibido en ese momento, salvo que fueras esencial y tuvieras el permiso, ¿no?, para circular. Y bueno, y la articulación interinstitucional, que ahí también hubieron muchos cambios, como le decíamos antes, porque en lo interinstitucional, como decía Juli, cerraron muchos de los consultorios externos, que es donde los pacientes hacen sus tratamientos ambulatorios. Entonces, esto hacía que la gente no pudiera continuar esos tratamientos, no pudiera acceder a las recetas para la compra de medicación. Entonces, bueno, sí, digamos, ahí se tornaba un cuello de botella, que todo terminaba recayendo en la guardia, engrosando la guardia, y, digamos, generándole, bueno, una sobrecarga de trabajo también a los trabajadores de la guardia, ¿no?, a los profesionales. Bueno, en síntesis, nosotros creemos que muchos de estos cambios, no lo creemos, digamos, de los discursos, fuimos dando cuenta de que, a lo largo de la investigación, de que muchos de estos cambios fueron en detrimento de los procesos de salud, enfermedad, cuidado de los sujetos, porque se disminuyó la calidad de las respuestas institucionales a la demanda. O sea, ¿qué queremos decir con esto? Digamos, la calidad de la intervención fue, digamos, no fue la óptima, digamos, por el contexto y por, digamos, por distintos cambios que se dieron en este contexto, ¿no? Bueno, como le decíamos antes, también creemos que hubieron continuidades en algunas lógicas de funcionamiento. Esto salió como emergente a medida que íbamos avanzando en las entrevistas y demás, iba surgiendo una cuestión muy recurrente en los discursos, que era que sí, tal cosa cambió, pero esto ya venía un poco así, esto ya, digamos, en relación a las falencias en los recursos humanos, equipamiento, infraestructura, surgía que se trata de continuidades que ya venían previos al contexto de ASPA, la pandemia, digamos, y que en este nuevo escenario lo que pasa es que se vio más, se exacerbó, entonces se notó más esa falta, y que es digamos, es parte de una deuda histórica que tiene el gobierno de la ciudad con el sistema de salud, digamos, de Cava, que en un nuevo contexto lo único que hizo fue, digamos, exacerbarlo, recrudecerlo, digamos, ponerlo más en cuestión, ¿no?, en visibilidad. Entonces, para los profesionales y las profesionales entrevistadas, digamos, no se presentó como algo novedoso esta cuestión digamos, de la falta de recursos, del equipamiento, digamos, esto va y hace a un incumplimiento de los lineamientos de la Ley Nacional de Salud Mental, ¿no? Digamos, chicas, perdón. ¿Qué tal? Yo soy Paula. ¿Cómo andan? Sumé un poquito más tarde. No, lo que yo, mientras que las escuchaba, iba diciendo para mis adentros, ustedes saben, yo trabajo en un hospital público, trabajo en el Hospital Pena, que está ahí nomás del Ramos. De hecho, compartimos con muchas colegas. Y justamente lo que se vio es como en la atención de la salud mental es la agudización de la expulsión, incluso con lógicas internas de internación que iban hacia el abandono
y para mí, yo siempre compartía con mis compañeros, ¿no? Como el mini manicomio. Se armaba, por ejemplo, en mi hospital se armó una sala especial para pasar a los pacientes, que eran pacientes de los equipos de salud mental, que por distintos motivos no se estaban pudiendo externar rápidamente, y entonces se pasó a una sala que no era de ningún equipo, o sea, no era ni de clínica, ni de gineco, de nada, entonces quedaban como en el limbo. Entonces, Claro, esto que ¿quién lo seguía? de las continuidades, digamos, una suerte de profundización de las falencias de la atención y de nada, de maltrato institucional, de la violencia institucional, yo también acuerdo que, por lo menos en mi hospital se veía eso. Es interesante. Y Sí, que incluso, decís, Juli, sí. no, que justamente también lo que planteaban es que estas situaciones también ni siquiera recaían propiamente en los profesionales de planta, digamos, sino que eran derivados a los residentes a los residentes también, como que era bueno, no se hacían cargo los propios profesionales de guardia ni de... No había un referente que diga, yo llevo esta situación. Eso Sí. está bueno. Está. Por empezar, algo que no les mencionamos, pero que es de suma importancia en estas cuestiones, es que, por ejemplo, el Hospital Ramos Mejía no tiene sala propia de internación por salud mental, y eso ya es una cuestión que hace, que genera criticidad en muchas digamos, muchos abordajes de pacientes, porque terminan internados, digamos, también no hay un equipo que le haga el seguimiento a esos pacientes, digamos, siempre están, en este contexto, por ejemplo, en el de ASPO, eran los equipos de guardia los que iban y los seguían más o menos, y encima son equipos que rotan todos los días, gente distinta, entonces no había una continuidad de seguimiento en esos pacientes, incluso digamos, no hay un equipo permanente de salud mental que siga a esos pacientes, tampoco hay un equipo de enfermería especializado, entonces son todas cuestiones que hacen digamos, sí, a violación de derechos, digamos, de los pacientes, un poco digamos, hacen el incumplimiento de la ley de salud mental, digamos. Bueno, nada, lo de la sala de internación por salud mental es algo que genera, digamos, bastante complejidad en la intervención en la guardia de salud mental, digamos. Porque, como vos decías, Paula, las derivaciones a veces se demoran un montón, e incluso en este contexto, también algo que no mencionamos, pero bueno, son condimentos que van sumando. En ese momento se necesitaba el test, el PCR negativo para hacer la derivación, y tenía que tener un tiempo de, creo que era de 72 horas, y si no se tenía que volver a repetir el proceso, si la derivación no se daba antes de eso, era otra vez de nuevo, esperar el resultado de PCR. Bueno, entonces era como, bueno, las trabas que iban surgiendo, ¿no? También en esas articulaciones. Bueno, esto hasta aquí, y después, en relación a la segunda hipótesis. Sí, bueno, en ese caso sí planteamos que queda corroborado porque identificamos cómo el encuentro entre el problema macro de emergencia sanitaria y de crisis social y económica se singularizó en circunstancias microsociales, ¿no? Que van dialogando con la vida cotidiana de los sujetos que iban demandando atención. En este sentido, planteamos que se fueron reconfigurando viejas problemáticas a la vez que se iban sumando otras nuevas que estaban vinculadas con este contexto, ¿no? Y que en los nuevos escenarios impulsó y transformó la pandemia, donde planteamos que se iban inscribiendo en las subjetividades e impactando en la salud mental de la población, no solo por parte de los usuarios, sino también en los profesionales, ¿no? Por un lado, distinguimos en los usuarios estas situaciones de falta de socialización, las problemáticas desatendidas por el AFO, como íbamos diciendo, de tratamientos desatendidos, intentos autolíticos, depresión, crisis de ansiedad, descompensaciones psicóticas por situaciones de aislamiento, de soledad, violencia intrafamiliar, convivencias conflictivas por el aislamiento, problemáticas vinculadas también a la pérdida de empleo, imposibilidad de hacer changas, la falta de vivienda, la cantidad de desalojos que hubo de personas que estaban en hoteles o viviendas que no podían pagar el alquiler y en este contexto eran expulsadas hacia la calle. Y por otro lado también en los profesionales, como trabajadores y trabajadoras, que tuvieron que trabajar en un contexto de incertidumbre, de tristeza, de angustia, el estrés, el miedo a la exposición al contagio propio
que era constante, y también de volver a sus casas y que ese contagio pueda afectar a su familia. Perdón. El cansancio físico, por nunca poder parar, y la sensación de sobrecarga de trabajo, y la sensación de estar trabajando solos o solas, también en esto que decíamos, donde la guardia era el único lugar, o uno de los pocos lugares, que nunca frenaba cuando había otras que sí cerraban, ¿no? Claro, Y al cierre de otros servicios, todo caía en razón de la guardia, que decíamos antes. Acá podemos mencionar un caso de una de las entrevistadas, digamos, que está bueno como para graficar esta cuestión de... Estas las problemáticas que mencionamos, Andrés, un poco contestan lo que decía que más adelante se iban a mencionar. Estas son un poco las principales problemáticas, las demandas que llegaban a la guardia, que ejemplifican un poco, ¿no? Nos decía contar, digamos, en relación a los profesionales, de la incertidumbre, la tristeza, la angustia, la sensación de estar trabajando, digamos, bajo una sensación digamos, de miedo, porque, por ejemplo, una profesional nos comentaba que durante el contexto de pandemia, su compañero desarrolló un cuadro oncológico, y ella nada, estaba cumpliendo su rol en la guardia, o sea, trabajando, cubriendo su puesto de trabajo, y iba y venía todos los días, o sea, en un momento en el que solamente, cuando funcionaban las burbujas, o en donde solamente los profesionales, digamos, las personas que trabajaban, ay, esenciales. los indispensables, me sale, pero no es la palabra. Esenciales. Los esenciales, iban y estaban, digamos, el único contacto que tenían era su familia, y desde la casa al trabajo, y del trabajo a la casa, porque no había otras Queda más actividades poético sociales. los indispensables. ¿Eh? Queda más poético los indispensables. Sí, sí, polémico te diría, porque no sé qué tan indispensables son, pero bueno. Eh, bueno, nada de esto, nos contaba, digamos, la angustia y la sensación de que en este ir y venir de la casa al trabajo, y de llevar el virus a la casa, de que hacía un quilombo si llevaba el virus a la casa, porque su marido tenía un cuadro oncológico y podía derivar en cualquier cosa, entonces era un paciente recontra de riesgo, y bueno, trabajar, digamos, bajo esa sensación de agotamiento mental también. Y perdón, y en un contexto también donde, como decíamos antes, donde sobre todo a las trabajadoras sociales o a las personas de salud mental, lo que les planteaban es que el hospital no les podía brindar los equipos de protección personal, porque como trabajás en salud mental no trabajás con COVID, entonces no se garantizaban. Y hubo mucha lucha y mucha organización de las trabajadoras y trabajadores de poder pelear por un derecho tan básico como lo mismo, porque obviamente los médicos o enfermeros o otros profesionales de salud sí accedían a estos recursos, y, o sea, al psiquiatra tal vez, pero imaginás a las trabajadoras sociales, no vamos a gastar barbijos en ustedes, las máscaras, todo. Claro, en un principio era como les cuestionaban la esencialidad un poco, ¿no? De decir, bueno, pero vos trabajador social, ¿para qué lo querés? Le decían el equipo de protección personal, si no lo necesitas. Y, viste, era como, nada, a través de mucha lucha, de incluso llegar a la judicialización, de hacer una presentación judicial en el tema, llegaron a que se entregaran los equipos de protección personal, a todos los equipos. Pero bueno, era como una entrega discrecional que se hacía de los equipos, porque algunos sí se los daban, a otros no. Bueno, sí, eso generaba también mucho estrés y mucha angustia por parte de los profesionales. Eh, bueno, y un poco para concluir, acá sí ya vamos terminando. Bueno, nosotros en las conclusiones un poco señalamos esto, digamos, el esfuerzo del quehacer profesional que pudimos notar en la mayoría de los equipos, y en las personas que entrevistamos, digamos, de poder sostener, digamos, el quehacer profesional a través a pesar del contexto, intentando sostener el trabajo interdisciplinario, que también era, digamos, más allá, bueno, pusimos el trabajo interdisciplinario y distanciándose del modelo médico hegemónico, ¿no? Pero sobre todo el trabajo interdisciplinario, pensándolo desde esta cuestión de que a veces se hacía difícil porque a veces habían bajas en los equipos, o sea, habían profesionales de los equipos que estaban dispensados o estaban de licencia,
o se licenciaban por el tema del COVID, y tenían que aislarse un tiempo, entonces, bueno, trabajaban medio algunos equipos medios incompletos. Bueno, fueron desarrollando estrategias para poder seguir sosteniendo el abordaje interdisciplinario, incluso la atención a pesar de no poder, por ejemplo, bajar a la guardia, atender los tres en ese momento, las o los tres, en ese momento era gastar 3 equipos de protección personal, que no valía la pena, en un momento en el que era un recurso que escaseaba, entonces, bueno, que quizás bajaba uno, pero después, bueno, subía al cuarto y lo conversaba con el resto, y lo debatían entre todos de cómo intervenir en esa situación, si se consideraba que valía la pena que alguno más lo entreviste al paciente, bueno, bajaba otro, y, digamos, pero era como todo un trabajo artesanal, digamos, en ese sentido, como para cuidar los recursos, para no contagiarse todos, estar atento como a un montón de variables que en otro contexto no existían, ¿no? O sea, eso. Sí, bueno, y también por último celebrar, por supuesto, la incorporación del trabajo social dentro de lo que es la Guardia Interdisciplinaria de Salud Mental, que sostenemos que logra dar una mayor entidad a lo que son los atravesamientos sociales en los procesos de salud, enfermedad y cuidado de los sujetos, ahondando en el carácter social de la salud mental desde una perspectiva integral. Nosotros, bueno, no lo llegamos a contar, pero también al momento de elegir a qué personas o a qué profesionales íbamos a entrevistar, no fue casual, sino que en un principio tal vez nos habíamos propuesto solamente indagar sobre cómo eran los profesionales de trabajo social, después nos pareció obviamente mucho más rico poder hacer a todo el equipo de guardia, y también tuvimos en cuenta ciertos criterios a qué equipos de guardia poder entrevistar, teniendo en cuenta que sean lo más completo posible, teniendo en cuenta la cantidad de licencias, había equipos que no funcionaron directamente algunos días, y que estén hace un determinado tiempo en la guardia también para que puedan ver justamente estas variaciones o continuidades en la lógica de funcionamiento de esta institución en particular. Y creo que eso es todo. Bueno, no sé, eso es todo. Si quieren hacer preguntas, algo que no se haya entendido, o no sé, algo que quieran acotar las chicas. No sé. Sí, Ahí, perdón, Valentina Porto había puesto que hay un compañero intentando ingresar. No sé si ya lo ingresamos, era Andrés. Ah, bueno. Era Andrés. Ah, listo. Medio Está tarde todo lo leí. con un Sí. delay, pero vamos saliendo Sí. al paso. Yo quiero, bueno, primero hacer una muy pequeña reflexión acerca de todo lo que ustedes plantearon, y mientras ustedes hablaban estábamos con el chat de la cátedra, ¿no? ¿Qué cantidad de aspectos lograron cubrir a pesar de las dificultades? ¿Cómo reorganizaron esta cuestión de tomar algún criterio que les permitiera, dentro de lo restringido y de lo frágil que era la conformación de los equipos, poder tomar equipos que tuviesen la mayor cantidad o la mayor diversidad de integrantes? ¿Cómo fueron girando los objetivos desde una primera idea, esto que planteaban hacia el final, ¿no? De solo trabajar de solo abordar trabajadores sociales, que hubiese sido también muy interesante si hubiese quedado ahí, pero digo, apostar por pensar la interdisciplina y cómo se estaba generando o no. Me parece que todo eso tiene un montón de trabajo detrás. Algo que nosotros planteamos siempre cuando acompañamos en la oficina, hacer las investigaciones es tomar decisiones permanentemente. Frente a lo que se puede y lo que no se puede hacer, es tomar decisiones. Ir moviéndose, por eso la apuesta por los trabajos o los diseños flexibles no es, bueno, vamos cambiando con el viento, sino tratar de sostener cierta coherencia, cierta orientación más integrada, en función de estas cuestiones que todo el tiempo les están corriendo cualquier esquema, ¿no? Y además la pandemia, ¿sí? Entonces, para mí es un trabajo muy valioso, nosotros ya lo habíamos mencionado, tenemos intención de poder seguir en conversación con Cintia y con Julieta para dar, digamos, algunos pasos más para que su trabajo pueda ser publicado en la revista de la facultad, de la carrera de trabajo social, e incluso ver si se puede hacer algún otro giro para incorporar a otras indagaciones que venimos haciendo en el equipo. Así que yo
no tengo, o sea, para mí fue muy valioso acompañarlas. También les quiero contar una cuestión que parece menor. De un día para el otro, en plenas vacaciones, me dicen, Eugenia, ¿te podemos mandar la versión? ¿Qué versión? Y dije, que ya la escribimos. Y dije, uy, no, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo vamos a hacer? Y la verdad que los ajustes respecto de esa versión que enviaron fueron mínimos. Nunca fueron ajustes que significaran reconfigurar, sino más bien profundizar, afinar, mejorar. Entonces da la pauta de que había mucho trabajo, mucha reflexión. Ustedes las escuchan cuando hablan, no es solamente una cuestión discursiva, han trabajado y han pensado mucho el tema. Todas esas cuestiones son muy valiosas y vean que lo están pudiendo hacer, ¿no? Digo, para alentar a quienes estén todavía en ese proceso, Marisa Marisa y Cami y Ceci, digo, o quizás chicas que todavía chicas y muchachos, está Andrés siempre ahí, eso, tenerlo en cuenta. Si les parece, yo les diría que volvamos a una última instancia para que hagamos un cierre con las chicas y conversemos muy básicamente de lo que son las coordenadas para el encuentro de la semana próxima. ¿Les parece bien? Así que por favor, esperamos las preguntas, no se vayan.